Bien, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Ligda. Fuerte, claro. ¿Se escucha? Sí, Ligda. ¿Podría alguien decirme si se escucha? Sí, Ligda. Ligda, sí se escucha. ¿Se escucha, Selvin? Disculpe. Sí, sí, Ligda. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Ligda, ¿y usted? Bien, bendito. Sí. ¿Quién levantó la mano? Permítame un momento. ¿Alguien había levantado la mano? Rodolfo, ¿usted levantó la mano? Fue sin querer, le di donde no era. No, no les escucho. No les escucho. Ligda. Hoy sí ya les escucho. Se me había bajado sin querer el altavoz del audio. ¿Y ahora sí, Ligda? Hoy sí, ¿me podría alguien? Hoy sí, hoy sí, hoy ¿Ahora sí. sí? Gracias, gracias, Selvi. Ok, hoy sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo está pasando rápido el tiempo? Ustedes ya poco tiempo nos queda y ya van a terminar su primer año de la licenciatura. Es increíble, ¿verdad? Pero también damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da. Antes, me gustaría que un voluntario o voluntaria quisiera hacer una oración. Ustedes tenemos muchos retos y desafíos cada día. Hablar con Dios, comunicarnos con Dios. ¿Alguien, un voluntario o voluntaria? Voluntario o voluntaria. Voluntario o voluntaria. Hola, Linda, buenas Selvin, ok, tardes. está bien, Selvin. Hola, buena tarde. Lo dejo en el uso de la palabra para que sea usted el que tenga el privilegio de hacer la oración. Claro que sí, licenciada. Hay que darle gracias a Dios siempre por un día más que despertamos. Sí, definitivamente. ¿Empezamos? Lo dejo en el uso de la palabra. Claro que sí, empezamos. Y alguien me hace el favor de tomar algunas capturas y me las comparte en el grupo como la semana pasada, por favor. No sé quién me va a hacer el favor. Ok, Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Señor, te pedimos que siempre nos guardes, nos brindes la sabiduría necesaria para poder llegar a cumplir nuestras metas, que siempre nos ilumines y siempre nos guíes, ¿verdad? Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en tu nombre Jesús, amén. Amén. Sí, definitivamente tenemos que dar gracias a Dios. Ustedes ven todos los fenómenos naturales que han habido en algunos países cercanos al nuestro y Dios nos ha librado. Sí ha habido lluvia, ¿verdad? Y hay lugares donde se han inundado, pero si nos ponemos a pensar en las catástrofes que tuvieron en Puerto Rico y esas islas del Caribe, ¿verdad? Estamos súper bendecidos. Entonces,
hoy vamos a compartir bastante, tengo aquí mi agenda, les voy a compartir mi agenda del día de hoy. Permítanme, esta es mi agenda. Ustedes saben que yo todas las semanas hago mi agenda. Ok. Bueno, hay varios puntos que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, bienvenidos, que ya se lo hicimos el día de hoy. Y en segundo lugar, que tengo información para ustedes. Las evaluaciones, las segundas evaluaciones parciales, supongo que los otros docentes ya les informaron de que se adelantaron, los adelantaron una semana. ¿Por qué? Porque después de que terminen las evaluaciones vamos a tener un congreso. Yo les subí en el aula virtual el día de hoy la información, el calendario de evaluaciones, en la cual nos toca a nosotros nuestra evaluación el próximo sábado. Y va a ser de una forma presencial, ¿verdad? Que va a ser el 8, le coloqué aquí, es el 1, ¿oyeron? Es el 1. El 1 nos toca a nosotros, de acuerdo al cronograma, ¿verdad? ¿Qué contenidos van a entrar en evaluación? También se los agregué en el aula virtual. El razonamiento, silogismo categórico, falacias de atingencia, falacias de ambigüedad y aspectos generales de la teoría del conocimiento, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Como tercer punto, ¿hay alguna duda, pregunta o sugerencia en relación a donde vamos ahorita? No, licenciada. Okay. Entonces, todos los años, ok, gracias, muy amable. Todos los años, desde que se aperturó la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, realizamos un congreso en el cual se trata de invitar a personas expertas en cada uno de los temas que se van a tratar. El congreso está dividido en dos modalidades. La primera modalidad, que va a ser la virtual, y la culminación, que va a ser presencial. Virtual, vamos a tenerla el 12, 13 y 14 de octubre, en horario de 19 a 21 horas. Al tener esta información ya con el afiche, yo se la voy a hacer llegar, ¿oyeron? Ahorita no tenemos el afiche. La presencial la vamos a tener el 15 de octubre, en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. La actividad presencial tiene un costo, todavía no sabemos porque está incluido el almuerzo, ¿oyeron? No sé si hay alguna duda, pregunta o sugerencia. ¿Todo está claro? Sí, Ligda. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ustedes saben de que nosotros tenemos que entregar, se nos pidió que todos los estudiantes van a realizar una evidencia de aprendizaje, porque no solo es hacer el congreso, ¿verdad? Sino que el congreso nos haya dejado algo a cada uno de nosotros para fortalecernos, en este caso, en el área de administración de empresas, que es lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Los de Derecho hacen su congreso y todos los temas que hacen son enfocados en la carrera de Derecho. Psicología lo hace también y los enfocan en el tema de cada una de las carreras. Y como les estaba diciendo, ¿verdad? La idea es fortalecerlos a ustedes para que cuando ustedes lleguen al ámbito laboral, ustedes tengan una formación multidisciplinaria en cuanto a lo que es la administración lo que es la administración de empresas, ¿verdad? No tenemos, mejor dicho, aún el nombre de los invitados, ¿verdad? Pero sí les podemos decir de que los invitados son personas expertas y conocedoras en el tema. Tienen que realizar una evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje que ustedes van a realizar, cada semestre va a realizar una actividad diferente. Unos van a hacer un PNI, otros van a hacer un ensayo, otros van a hacer, bueno, la cosa es que nosotros con los docentes acordamos que ustedes hicieran una infografía digital. Esa tarea es individual y tiene que abarca
tienen que abarcar los temas que se van a tratar en los diferentes días, tanto en forma virtual como en forma presencial. Ustedes solo van a realizar una tarea para los 4 docentes. Solo que se la van a subir a la licenciada Besa, se lo van a subir, se lo van a cargar en el aula virtual también al ingeniero Abel, al licenciado Quinto y a mi persona, ¿verdad? En el espacio que cada uno de nosotros aperturemos para poder colocarles una ponderación. Se va a evaluar con una rúbrica, yo ya les envié los lineamientos, ¿verdad? No se les vaya a olvidar que es individual y tiene una ponderación de 5 puntos. Que realmente van a ser 20 puntos porque va a ser 5 en cada curso, ¿verdad? ¿Hay preguntas, dudas o sugerencias? No, licenciada. Por favor, podrían escribir en el chat, ya que no quieren activar su micrófono. ¿Hay preguntas, dudas? Sí, Vinicio. Uh-huh. Ajá. No. El del sábado es de las 7 a las 4. El del sábado. El del sábado 15. Los otros días van a ser los virtuales, creo que es de 7 a 9 de la noche. Nosotros al tener esa información que nos las haga llegar ya por escrito la licenciada Lourdes, se las vamos a hacer llegar a ustedes. Ahorita solo tuvimos reunión y nos dieron esa información. Exactamente. Y todos nos tenemos que conectar, tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a calificar nosotros si no sabemos de qué trató el Congreso, ¿verdad? Tenemos que conectarnos nosotros para poder ver los temas que se trataron y no les puedo confirmar si va a haber constancia por cada día o por los 5 días, los 4 días, perdón, lo único que sé es que hay constancia que les sirve a ustedes para sus créditos académicos, ¿oyeron? Para su hoja de vida, mejor dicho. Entonces, para que ustedes ya vayan organizando su tiempo, ¿verdad? Y poder conectarse los días que sea virtual y tomar en consideración que realmente los 3 fines de semana siguientes se podría decir que vamos a tener que estar presencial, tanto ustedes como nosotros. ¿Hay preguntas, dudas o sugerencias? Hasta el momento no. Hasta el momento no, licenciada. Ok. Entonces vamos a seguir con las exposiciones de la semana pasada. Solo había quedado pendiente el equipo de Edgar. No sé si están listos Edgar y su equipo. Sí. Deme 2 minutitos. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, sugerencia en lo que ellos se conectan? En lo que empiezan a compartir pantalla, ¿verdad? Del material que ellos realizaron, que sería el último equipo que estamos pendientes de exposición, para empezar ya a ver el último tema del día de hoy. Les sugeriría, yo les subí la semana pasada un documento de las falacias. Lean ahí, de ahí les voy a sacar su examen, ¿oyeron? En lo que tiene que ver lo de las falacias, ¿verdad? Ahora los otros temas, ustedes tienen su material de apoyo, que es el libro, ¿verdad? Licenciada, ¿habrá algún regalo en el parcial para nosotros por ser el Día del Niño? Ay, Dios, deberíamos de compartir algo. Deberíamos de compartir algo. Todos tenemos un niño dentro, ¿verdad? Ah, los vamos a hacer, pero más adelantito. No, de repente nos ponemos de acuerdo, tal vez no para el Día del Niño, pero sí el último día que ustedes vayan a clases, a la última evaluación, podríamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y si ustedes quieren, pues organizamos algo, ¿verdad? Yo no tengo un niño, yo tengo una guardería completa, dice Cristian. Ok, ya estamos listos. Ok, gracias Edgar.
Me gustaría que se presente porque recuérdese que... Ok. Gracias, Edgar. Integrantes del grupo 6, necesito que activen su cámara y su micrófono, por favor. Sí, porque tienen que presentarse ustedes, si no, no tiene validez pues lo que están haciendo, porque la idea es esa, ¿verdad? Que interactuemos. Exactamente. Ok. Todo el tiempo es de ustedes. Solo que se termine de conectar, licenciada, y empezamos, ¿verdad? Disculpe. Ok, está bien, Edgar Gilberto. No se les olvide que la evaluación es presencial y no se hace otro día más que ese día del examen, excepto que estén enfermos, ¿verdad? Pero tienen que presentar una constancia médica. ¿Me podrían confirmar si se visualiza la presentación? Sí se visualiza. De acuerdo, gracias. Entonces, 1, 2, 3. Considero que ya tuvieron tiempo mis compañeros para conectarse. Buenas tardes a todos, compañeros, licenciada. Si pudieran activar su cámara, se los agradecería. Ok, muchas gracias. Vamos a dar por iniciar la presentación. Entonces, buenas tardes, compañeros, compañeras. Nosotros somos el grupo 6. Nos tocó el resumen de todas las falacias que se han estado exponiendo en clase. Les voy a hacer la presentación para que ustedes puedan ver y observar. Nos tocó falacias más comunes, las conclusiones y cómo evitarlas. No sé si, licenciada, si usted desea que nos presentemos conforme al tema o nos presentamos todos de una vez. No, conforme el tema, mejor. De acuerdo. Así vamos tomando en consideración la parte de su asistencia, ¿verdad? Y que expuso. Y así me da tiempo a mí de ir anotando acá. De acuerdo. Yo soy Edgar Cruz. A mí me tocó lo que es una falacia para darles un pequeño refresco de lo que es eso, ¿verdad? Una falacia, pues prácticamente es un error de razonamiento. Puede ser una mentira o puede ser una verdad mal dicha. Nos tocó que exponer todo lo que significa cuáles son estas falacias, ¿verdad? ¿Cuáles son las falacias, las conclusiones y cómo tratar de evitarlas? La primera falacia o primer tipo podría ser el argumento ad hominem. El segundo puede ser eludir la carga de la prueba. La tercera falacia sería el punto medio. Asimismo, la cuarta sería la falacia de dicotomía. Al igual, la falacia anecdótica, la pendiente resbaladiza. La séptima falacia sería la falacia de falso dilema. También está la falacia de apelación a la autoridad. Siguientemente está la falacia de generalización, la falacia de la inducción perezosa, la falacia de la correlación o casualidad, y por último sería la falacia de la evidencia anecdótica. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Sara Vázquez y a mí me tocó la falacia de argumento ad hominem. Se dice que este es el argumento ad hominem es un tipo de falacia que consiste en dar por sentada afirmación.
teniendo como base quien la ha emitido o la defiende. Dicho de otra manera, en un argumento ad hominem se intenta desacreditar el argumento al desacreditar a la persona que lo sostiene, es decir, que desvía el ataque de los argumentos del oponente a su propia persona, desvirtuándolos por extensión a partir del ataque personal. Los ejemplos de esta falacia que se puntúan acá en la diapositiva serían: los ecologistas dicen que gastamos mucha energía, pero ni prestes atención porque los ecologistas siempre van a los extremos. Claro, como no eres el que lanzan en la pirueta de la coreografía, te parece maravillosa la idea. ¿Qué conocerás tú de economía si ni siquiera has finalizado la educación media? Una vez conscientes de la naturaleza de un argumento ad hominem, es sumamente fácil desarmarlo, simplemente separando la afirmación y evaluándola por sí misma sin tener en cuenta elementos externos. La siguiente diapositiva, por favor. Eludir la carga de la prueba. Eludir la carga de la prueba consiste en asumir que una declaración es verdadera o falsa, simplemente por no aportar razones que fundamenten la conclusión. En derecho, el principio clásico sostiene que quien afirma algo debe probarlo, ya que los hechos negativos no admiten prueba. Sobre la cuestión del divorcio, no quiero ir ni hablar, este es un ejemplo. Como te he dicho, creo que el vínculo del matrimonio es indivisible y punto. En este caso, quien sostiene la afirmación no ofrece absolutamente ningún argumento para sustentarla, sino que se niega a oír razones que lo convenzan de lo contrario. También tenemos ejemplos acá en la diapositiva, en la que se hace una pregunta, dice, ¿qué opina al respecto? Entonces, al momento de evadir esta pregunta, las respuestas serían sin comentarios, lo hago porque quiero y punto. Despuesito hablamos. Ya me cansé de hablar de esto. Lo dicho, dicho está. Eso es todo por ahora. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, Sara. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Vargas. A mí me tocó la falacia del punto medio. Se basa en afirmar que la verdad debe encontrarse en el punto medio entre dos extremos. A veces esto puede ser cierto, pero tomarlo como principio puede constituirse en un sesgo, ya que a veces uno de los dos extremos es verdad y en consecuencia el otro extremo es mentira, según nos dice el principio de no contradicción. Una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Unos ejemplos serían: María dice que las vacunas causan autismo, pero Luis dice que esto es mentira. Pero ofrece un término medio: las vacunas causan algunos casos de autismo, pero no a todos. La siguiente diapositiva, por favor. Falsa dicotomía. Este argumento suele utilizarse en política y en muchos otros casos altamente polémicos. Quien argumenta presenta dos estados alternativos como si fueran las únicas posibilidades, cuando en realidad existen muchas otras. Esta falacia puede ser particularmente tramposa porque en apariencia resulta lógica, pero se requiere un análisis más cercano para notar que hay otras opciones que no han sido presentadas. Todos los argumentos que señalan que si no apoyas un determinado programa, política o partido, estás apoyando a los enemigos. Como ejemplo, si no estás conmigo, estás contra mí. Gracias. Gracias, Valeria. Muy buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre la falacia anecdótica y podemos decir que consiste en utilizar una experiencia personal o un ejemplo aislado con una prueba que pretende reemplazar un argumento bien fundamentado o una evidencia científica. También sucede que porque es fácil creer las cosas que nos son cercanas o que son tangibles, o entre comillas podemos decir que son ciertas, ¿verdad? Que también otras verdades que son más que otras que son verdades abstractas, por así decirlo, como la investigación científica y las estadísticas.
por ejemplo, podríamos decir un ejemplo, ¿verdad? Como dicen que el cigarrillo causa cáncer, pero mi abuelo se fumaba 20 cigarrillos al día y vivió hasta los 90 años. Y pues un ejemplo, el que está ahí también claro de una imagen dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, porque yo te lo ordeno, porque soy tu madre. Siguiente diapositiva, por favor. La otra sería la pendiente resbaladiza. Esta es una falacia que digamos que consiste en llevar los razonamientos a puntos extremos, sin presentar pruebas que permitan vincular. Si podríamos poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos que un extremo es A y el otro extremo es Z, ¿verdad? Que dice que el objetivo es no movilizar las emociones de la gente, el objetivo es movilizar las emociones con la gente y generar miedo, en este modo ganando partidarios, ¿verdad? Podríamos poner un ejemplo de calmar a un bebé que llora, que conduce a problemas de apego. O hay otro ejemplo que dice, si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después del último sector y por último toda la economía. Y esa sería toda mi participación. Gracias. Antes de que continúen, Edgar, me gustaría a los coordinadores recordarles que tienen la rúbrica que tienen que enviarme del equipo número 6, porque deben de evaluar a sus compañeros. Eso se me había olvidado de recordarles, ¿verdad? Así que por favor tienen que evaluar al equipo número 6, los coordinadores, y enviármelo al correo institucional. Podemos continuar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Ayala. A mí me tocó hablar sobre la falacia de apelación a la autoridad. Consiste en sostener que algo es verdad simplemente porque una persona con autoridad lo afirma. Esto no significa que debamos de descartar todo lo que han dicho los expertos o científicos. Un ejemplo podría ser, conozco un científico que dice que la teoría de la evolución no es real. Estas son algunas falacias más comunes. Contrarrestarlas puede ser tan sencillo o tan difícil como prestar suficiente atención a la relación lógica entre las diferentes partes de un argumento. Siguiente diapositiva, por favor. Así tenemos la falacia del falso dilema, que dice que esta falacia común induce a error al presentar problemas complejos en términos de dos lados inherentemente opuestos. Un ejemplo podría ser, podemos estar de acuerdo con el plan de Bárbara o simplemente dejar que el proyecto fracase, no hay otra opción. Esta falacia particularmente problemática porque puede otorgar falsa credibilidad o posturas extremas, ignorando oportunidades de compromiso o de reformular el problema de una manera nueva. Gracias. Buenas tardes, a mí me tocó exponer sobre la falacia de generalización apresurada, que dice que esta falacia de la generalización apresurada se denomina a veces de la sobregeneralización. Básicamente consiste en hacer una afirmación basada en pruebas que son demasiado pequeñas. Esencialmente, no pueden hacer una afirmación y decir algo, ¿no es cierto?, si no tienen más ejemplos. Por ejemplo, dice, 2 miembros de mi equipo se han convertido en empleados más comprometidos después de tomar clases de oratoria. Eso demuestra que deberíamos tener clases de oratoria obligatorias para toda la empresa para mejorar el compromiso de los empleados. Esta falacia generaliza, digamos, solo de un ejemplo que tome de algo, generalizan que todos hacen lo mismo o que todos pueden, digamos, cometer el mismo error. Siguiente diapositiva. La falacia de la inducción perezosa.
se comete cuando se enuncia la conclusión de un argumento inductivo a pesar de que todos los datos disponibles apunten a ello. Un ejemplo sería, aunque todos los proyectos que Brand ha gestionado en los últimos 2 años se han retrasado, sigo pensando que podemos atribuirlo a circunstancias desafortunadas, no a sus habilidades de gestión de proyectos. Quiere decir que aunque haga la persona algo, o sea, o sea, como que no, aunque haga o cometa algún error, no es, o sea, la persona se quita por decir así, se quita de no, para no que le afecte a él. Gracias. Aquí un pequeño paréntesis, licenciada. La compañera que le tocaba esta parte se llama Ivy Jiménez Hernández. Ahorita ella está en su trabajo y tiene al supervisor en su área. Entonces voy a trasladar la información de que le tocó a ella, la voy a trasladar yo a los compañeros, ¿oyó? Okay. ¿Me podría dar el nombre, por favor? Es Ivy Jimena Ramírez Hernández. Ok. Sí. La falacia de la correlación o casualidad. Si dos cosas parecen estar correlacionadas, esto no necesariamente indica que una de esas cosas irrefutablemente causando la otra. Esto puede parecer una falacia obvia, pero puede ser difícil de detectar en la práctica, particularmente cuando de verdad quiere contratar una correlación entre dos puntos para probar su punto. El ejemplo dice: las vistas de nuestro blog se redujeron en el mes de abril. También cambiamos el color del encabezado de nuestro blog en abril. Eso significa que el color del encabezado del blog generó menos vistas hacia el mismo. La última falacia sería la falacia de evidencia anecdótica. En lugar de evidencia lógica, esta falacia sustituye ejemplos de la experiencia personal de alguien. Los argumentos que se basan en gran medida en la evidencia anecdótica tienden a pasar por alto el hecho de que un ejemplo posible aislado no puede ser una prueba definitiva para la premisa mayor. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo: uno de nuestros clientes duplicó sus conversiones después de cambiar todo el texto de su página de destino a rojo brillante. Por lo tanto, cambiar todo el texto a rojo brillante es una forma comprobada de duplicar nuestras conversiones. Hasta ahí culminarían los tipos de falacias, conclusiones y cómo evitarlas, ¿verdad? Ok, gracias, gracias, Edgar. Entonces podríamos concluir, ¿verdad?, de que la falacia es un razonamiento no válido, ¿verdad? O que es incorrecto, pero que al mismo tiempo tiene una apariencia de que es correcto, ¿verdad? Entonces vemos que es un razonamiento engañoso, ¿verdad? O erróneo, o sea que es falaz, ¿verdad? Pero que pretende convencernos a nosotros o de persuadirnos, ¿verdad? Cuando las usamos. Vemos que todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla de la lógica, ¿verdad? Entonces vimos también de que la falacia proviene del latín fallacia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver a alguien que me quiera decir qué significa. Engaño, ¿verdad? Entonces vemos que estas constantes, estas mentiras que parecieran pequeñas, ¿verdad? A diario lo decimos, ¿verdad? Y lo podemos hacer tanto de una forma voluntaria como de una forma involuntaria, ¿verdad? Pero no obstante, de alguna manera, ¿verdad?, la utilizamos de una forma cotidiana, ¿verdad?
vemos que estas tienen un efecto persuasivo, ¿verdad? Y manipulador. Yo les decía, ahorita en las elecciones se van a dar cuenta cuántas falacias vamos a escuchar de nuestros candidatos a alcaldes, a diputados, a presidentes o vicepresidentes, ¿verdad? Pero que ellos van a querer manipularnos a través de su uso, ¿verdad? Pero que a veces también nos cuesta identificarla, ¿verdad? Por lo cual nosotros tenemos que estar atentos a lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Vemos que en nuestra vida diaria, ¿verdad? Seguido argumentamos nosotros, ¿verdad? O escuchamos también argumentos de algunas personas que nos rodean, ¿verdad? Lo oímos en la radio, en la televisión, ¿verdad? O aún lo leemos, ¿verdad? En los periódicos o en el internet. Vemos que en este tipo de manipulación de engaños es a lo que llamamos falacias, ¿verdad? Y vimos que también la persona que inventó las falacias, ¿quién fue? Vamos a ver, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan quién fue? Pues se pregunta examen. Aristóteles. Aristóteles, muy bien. Entonces vemos que las falacias, ¿cómo surgieron las falacias, verdad? Vemos que aparecen en los razonamientos, ¿verdad? Y que cuando se formulan, ¿verdad? Contienen palabras o frases ambiguas, o sea, como con doble sentido, ¿verdad? Con significados que oscilan, ¿verdad? O que hacen que cambie de manera, ya sea de una forma sutil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos exponiendo el argumento, ¿verdad? Vemos que las falacias tienen características, ¿verdad? Y entre las que encontramos está que son engaños sumamente comunes, pueden ser voluntarios o involuntarios, dijimos, ¿verdad? Se usan usualmente en la vida cotidiana y nadie puede decir que no hemos cometido falacias cuando hablamos o escribimos, ¿verdad? Vemos que las veces, la mayor parte de las veces, ¿verdad? Su función es persuadirnos, ¿verdad? Es manipularnos o simplemente distraer a terceras personas, ¿verdad? Para evadir cualquier tipo de temática. Vimos también de que algunas son sutiles y delicadas que parecen imperceptibles, o sea, no logramos percibirlas. Vimos que hay dos tipos de falacias, las formales y no formales, que vimos que son las de atingencia y las de ambigüedad, y vimos el listado de falacias que sus compañeros expusieron. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta o sugerencia? Si no, pasamos con nuestro tema del día de hoy. Los coordinadores, no se les olvide, por favor, enviarme la rúbrica del equipo número 6 al correo institucional, mejor dicho. ¿Hay preguntas, dudas o sugerencias? Todo claro, licenciado. Ok, entonces no se les olvide que donde van a estudiar las falacias es en el documento que les cargué la semana pasada. De ahí les voy a sacar su examen. Así que por favor estudien, porque recuérdense que en la primera evaluación no le fue muy bien en la mayor parte de cursos. Entonces sería ideal de que ustedes traten de mejorar, porque si ustedes llevan buena zona, hay alumnos que ya entran a examen final ya con el curso ganado, ¿verdad? O les hace falta pocos puntos para ganar el curso, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestra clase del día de hoy. Ahorita voy a compartirles mis diapositivas. Solo déjenme que tome mi captura por acá para que la pueda agregar en mis evidencias de aprendizaje, en mis evidencias de trabajo, perdón. Ok, gracias.
gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a... ¿Cómo se llama nuestro curso? ¿Cómo se llama nuestro curso? Elementos de la lógica formal y la dialéctica. Elementos de la lógica formal y de la lógica dialéctica. ¿Se recuerdan que empezamos hablando de la lógica formal? Hoy ya vamos a entrar a la otra parte, que es lo que es la lógica dialéctica. Con la lógica formal terminaba donde están las falacias. Entonces vamos a ver hoy lo que es la dialéctica, y tienen una tarea que les coloqué el día de hoy sobre los temas vistos hoy en clase, ¿verdad? Y vemos que la dialéctica la conocemos como una técnica, y que esta técnica nos permite a nosotros descubrir la verdad. Pero ¿cómo vamos a lograr descubrir esa verdad? Como por medio de la confrontación que hacemos, ¿verdad?, entre argumentos contrarios entre sí. Vemos que la palabra dialéctica, ¿verdad?, viene del griego dialéctique, que se traduce en conversación. O sea que a través de la conversación es como nosotros vamos a poder hacer esa confrontación de argumentos, ¿verdad? Vemos que la dialéctica es una técnica, ¿verdad?, argumentativa, o sea, argumenta, ¿verdad? Pero a través de esta argumentación, ¿qué hacemos nosotros? Buscar la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de manifestaciones, las contradicciones en los argumentos expuestos por el adversario, ¿verdad? Entonces vemos, yo les hice un diagramita ahí, que la dialéctica es arte. ¿Y cuál es el objetivo de la dialéctica? Tenemos que tener ese arte para persuadir, para debatir y para razonar, ¿Y qué vamos a hacer? Todas esas ideas diferentes que tenemos nosotros los seres humanos. Pero también tenemos que tener claro, ¿verdad?, que no podemos confundir la dialéctica con la retórica, porque la retórica se usa dentro de las técnicas comunicativas, ¿verdad?, que nos permite persuadir también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces vemos en el discurso también utilizamos la dialéctica, pero en el discurso la dialéctica consiste en que nosotros, me escribí mal ahí, escribí, ¿verdad? Consiste, ya le subí esta presentación también, en presentar una idea principal, ¿verdad?, o un concepto al cual nosotros denominamos tesis. Eso ya lo vimos, ¿se recuerdan que vimos la tesis, la antítesis y qué era la otra parte? Cuando logramos concretar algo, ¿cómo se llama? La síntesis. La síntesis, muy bien. Entonces vemos de que al cual se le anteponen diferentes argumentos, dice, ¿verdad?, o ideas conocidos como antítesis, para luego llegar a lo que es la síntesis, ¿verdad? Para resolver estas oposiciones de ideas surge la síntesis, que se presenta una nueva manera de que nosotros podamos comprender ese tema, ¿verdad? Entonces vemos que la dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Y vimos que la filosofía, ¿qué es lo que busca? La sabiduría. O sea, buscar algo que nosotros a través de argumentos, de análisis, podamos decir esto es verdadero o es falso, ¿verdad? Entonces vemos que el concepto de dialéctica, aunque fue usado por diferentes filósofos con antelación, ¿verdad?, como Sócrates, Platón, ¿verdad?, Aristóteles, Hegel, Marx y otros, Platón fue el pionero de la dialéctica al emplearlo, ¿verdad? ¿Y dónde lo empleó él? En los diálogos que él tenía, que él utilizaba para poder él llegar a la verdad. Esa puede ser pregunta de examen también, ¿verdad? ¿Quién fue el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad? Platón, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver acá. Vemos que la lógica dialéctica pone atención en el desarrollo de ¿qué? De las ideas y en la inteligencia con la que nosotros respondemos a la contradicción de la dialéctica, ¿verdad? Entonces vemos que la lógica dialéctica fue propuesta por Hegel, como parte de los planteamientos que había hecho Aristóteles y Heráclito, ¿verdad? Entonces vemos que la lógica dialéctica es un resultado de ¿qué? De esa mediación que se da entre quiénes, entre la lógica pura y el análisis dialéctico de las contradicciones. ¿Hay preguntas por el momento? Por favor. No, licenciada, todavía no. Por ahora no. Ok. Entonces vemos cómo surge el conocimiento. Vemos que el conocimiento es un proceso, o sea que se da paso a paso. Pero, ¿qué nos va a permitir a nosotros el conocimiento? Expresar nuestra conciencia y la realidad de ese contexto en el que se encuentra el objeto de estudio, ¿verdad? Eso es lo que dice Hessen en el 2001 al respecto, ¿verdad? Dice que el conocimiento se halla frente a frente ¿con quién? Con el sujeto y con el objeto, ¿verdad? Entonces vemos que aquí está el sujeto y el objeto. A través de este diálogo que se da es cuando surge el conocimiento. Y vemos que el conocimiento se presenta como la relación entre dos miembros, ¿verdad? Que permanecen en ella eternamente separados uno del otro. Entonces vemos, ¿verdad? Que el dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. ¿Y en qué consiste esa esencia del conocimiento, verdad? En el nexo que existe entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido por el sujeto, ¿verdad? Entre el sujeto y objeto media una representación, una imagen donde el sujeto aprende al objeto, ¿verdad? Puesto que el conocimiento es una determinación, del sujeto por el objeto. Queda dicho que el sujeto se conduce receptivamente frente al objeto, ¿verdad? Y vemos cómo esta receptibilidad no significa que se dé, empero de una forma pasiva, ¿verdad? Vemos que para que un conocimiento sea verdadero, debe haber ¿qué? Relación, debe haber correspondencia o adecuación, ¿verdad? ¿Entre quiénes? Entre el sujeto que conoce y la realidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces el tema que vamos a ver ahora es la teoría del conocimiento. ¿Quiénes leyeron al respecto? ¿Se recuerdan que yo les dije que leyeran un poquitito? No sé quiénes encontraron información y puedan compartir qué encontraron sobre la teoría del conocimiento. ¿Alguien que haya leído? Ok. Yo les mandé información para que pudieran leer un poquito, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, Lisa. Dígame. Bueno, en lo que yo, ¿verdad? Estuve ahí investigando, pues decía que la teoría del conocimiento es una parte importante de la filosofía, pero es difícil precisar cuál es su objeto y más aún cuáles son los resultados a los que se ha llegado en ella. Gracias, Julián. ¿Alguien más que haya investigado algo sobre la... ¿Sí, Sara? Si Solo pudiera tengo... activar su cámara, se lo voy a agradecer. Me gusta cuando activan la cámara y les puedo ver. Ok. No importa que no sé. Diga, Sara. Aquí estoy. Ok, gracias, Vinicio. Muy amable.
¿Ya, Sara? Dice, es aquel que realiza la operación cognitiva, dice, o sea que prácticamente es el poder tener información ya sea de algo o de alguien, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que habla la teoría del conocimiento, el poder tener la información concreta o más o menos una idea de lo que sucede o de lo que estamos hablando. Más o menos eso Ok. es lo que dice la teoría del conocimiento. Ok, muchas gracias, Sara. Entonces vemos que la teoría del conocimiento, como dijo su compañero, es una parte importante de la filosofía. Ya vimos que la filosofía, ¿qué es lo que busca? ¿Qué busca la filosofía? La sabiduría, ¿verdad? Entonces vemos que, pero que al mismo tiempo es difícil precisar cuál es su objeto y más aún, cuáles son los resultados a los que se ha llegado en ella, ¿verdad? Sin indicar de antemano qué postura o qué concepción filosófica se está hablando, ¿verdad? Y vemos que desde el punto de vista de la epistemología, ¿verdad? Como teoría del conocimiento, ¿de qué se ocupa? De los problemas, como las circunstancias históricas, las psicológicas, los criterios por los cuales se justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos, ¿verdad? O sea, la verdad, la objetividad, la relatividad o la justificación, ¿verdad? Entonces vemos también que dentro de los elementos, esta es parte de la tarea que les coloqué en el aula virtual el día de hoy, sobre los elementos del proceso del conocimiento. Y vemos que los elementos del proceso del conocimiento es el sujeto del conocimiento. En este caso nosotros, ¿verdad? Somos el sujeto. La otra es el objeto del conocimiento. Y por último, la práctica social, ¿verdad? Pero, ¿qué es el sujeto del conocimiento? Vemos que no podemos hablar nosotros de conocimiento, ¿verdad? Si no hay un sujeto que lo tenga. Para que haya conocimiento tiene que tener alguien ese conocimiento, ¿verdad? Entonces vemos que quien capta el sujeto es la persona, o sea, nosotros, ¿verdad? Que captamos algún objeto de la realidad y luego obtenemos un pensamiento sobre el mismo, ¿verdad? O sea, ese es el resultado. ¿Y alguien me podría leer acá el ejemplo que les coloqué en la diapositiva? Sí, Sara, por favor. Sujeto del conocimiento. El ejemplo, Sara, por favor. Oh, permítame, que eso se me movió. Sí, es que se movió, yo no lo he encontrado. Permítame, se me movió acá. Entonces, desde acá, miren. Ok. Lo vamos, solo permítame, se lo voy a poner más Ahí está. sobresaltado. Ya. Por ejemplo, en el caso de los científicos, son sujetos que a través de sus observaciones y experimentos de la ciencia proporcionan pensamientos relacionados sobre ellos y forman la serie de conocimientos que conocemos por ciencia. Ok, entonces vemos cómo un científico, ¿verdad? Para poder inventar algo, darle respuesta. Veamos un ejemplo, el COVID, que es el tema que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Definitivamente el científico tuvo que primero observar y experimentar, ¿verdad? Para saber cuáles eran los orígenes de del COVID, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene el COVID, mejor dicho, y qué medicamentos podrían contrarrestar los efectos de muerte que trajo el COVID, ¿verdad? Entonces vemos cómo él vino, observó, experimentó, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, y vino esto y le proporcionó pensamientos racionales, ¿verdad? Sobre ellos, que le permitió formar una serie de ¿qué? De conocimientos, los que ahora ya conocemos y que vemos que son parte de la ciencia, ¿verdad?
Y alguien me podría leer esto, solo que se lo voy a poner más sobresaltado para que lo lea. Y la otra parte, ¿verdad? De la teoría del conocimiento, que sería el objeto del conocimiento. ¿Quién me hace el favor de colaborarme? Ok, voy a decir un nombre. Jóvenes, ustedes. Ok, por favor, gracias, Catherine. Como inciso B tenemos el objeto de conocimiento. El objeto es la cosa o persona reconocida por el sujeto. La cosa conocida no se llamaría objeto si no se reconociera, por lo que es condición necesaria que un objeto vea y reconozca al objeto. Para que éste sea un objeto, existe una relación interesante entre el sujeto y el objeto. Cuando estos dos interactúan, el objeto permanece. Perdón, es que no logro ver muy bien. El objeto permanece. No logro distinguir. ¿Inalterado? Inalterado, sin O sea, embargo. no ha tenido cambios, ¿verdad? El sujeto sufre una modificación durante el conocimiento al obtener una serie de pensamientos hacia el objeto. Ok, veámoslo desde este punto de vista. Ustedes antes que entraran a estudiar, les decían, ustedes tenían un concepto de lo que era la universidad, pero ahora que ustedes ya están interactuando, ustedes ya pueden, no pueden pensar de la misma manera que lo hacían antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya han tenido interacción entre los cursos que se dan, por lo menos en el primer y segundo semestre, ¿verdad? De la formación académica que ustedes tienen como futuros administradores, ¿verdad? Y ¿alguien me podría leer ese ejemplo, por favor? Ok, gracias, Vinicio. ¿Podrías explicarme qué entendió de lo que leyó, Vinicio? Es que hay que, o sea, por eso se llama lógica, ¿verdad? Ustedes que hay que leer a veces para volver a entender lo que uno lee. Ajá. Ujú. Ok, gracias, Vinicio. Entonces, ¿alguien me podría apoyar con esta? La lectura de la práctica social, que sería el último elemento de las... Sí, Pamela. Ok. Práctica social. Las prácticas sociales surgen y cambian dentro de la deriva, situacionismo, históricamente de la vida social de una comunidad. Las personas adoptan formas de actuar que son recurrentes hasta que nuevas formas de hacerlo las reemplazan. Esa es la dinámica de cambio y transformación social. ¿Tienen algún ejemplo, Pamela, en relación a la práctica social? Podría ser inclusive el uso de mascarilla, porque son prácticas sociales.
que no se tenían hasta que la pandemia, o la práctica social del uso de alcohol, porque aunque supuestamente ya no hay pandemia, la gente sigue usando alcohol. Entonces son cambios que se van dando según la situación que va cambiando del mundo. Fíjense que ahorita que usted estaba hablando, Pamela, estaba pensando en alguien que se va al extranjero. Fíjense que nosotros como guatemaltecos venimos, nos vamos a Estados Unidos, o como centroamericanos, casi el patrón es el mismo, ¿verdad? Nosotros en las calles tiramos basura aquí en Guatemala. Pongamos el ejemplo aquí en Guatemala. Pero vamos a Estados Unidos, ya no tiramos basura. ¿Por qué será ese cambio social que hay entre nosotros? ¿Por qué esa transformación social que se da? La cultura de ese país, la educación que ellos tienen. ¿Algo más que quisiera? Porque tal vez no queremos ser objeto de las demás personas, ¿verdad? De las malas prácticas ustedes que vayamos a hacer. Porque recuérdense, nosotros aquí no nos multan por tirar la basura. En Estados Unidos tire la basura a la calle. Multa. Si no, lo sancionan con horas de trabajo, ¿verdad? Entonces vemos cómo vino a una transformación social, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Pero les apuesto, mucha gente se ve a Estados Unidos por muchos años. Allá dejó de tirar basura. Solo entra al aeropuerto aquí, a veces no hay basureros también, ¿verdad? Pero eso no justifica que tiremos la basura donde sea, ¿verdad? ¿Sí, Catherine? Yo pienso que es porque aquí la ley no es tan seria, es más corrupta. Ok, entonces sí, pero, o sea, hubo un cambio, ya sea voluntaria o involuntariamente, nos transformó, ¿verdad? Pero gracias por los ejemplos, ¿verdad? Y vemos acá, ¿alguien me podría leer ese ejemplo? ¿Quién me va a colaborar? Carlos David Cabrera. Sí, Linda, yo le leo. Por favor. Por ejemplo, una comunidad diferente, por ejemplo, unos japoneses o unos rusos, pueden tener formas diferentes de hacer las mismas cosas, por ejemplo, criar a sus hijos, o pueden no tener ninguna variación en una o más de estas prácticas, como lo es comprar en una tienda. Una práctica social no es la forma correcta de hacer algo, sino que es la forma en que en una comunidad hace determinadas cosas. Generalmente no nos damos cuenta de esto, ya que normalmente nacemos y crecemos dentro de las prácticas de una comunidad. Nos encontramos haciendo las cosas como si nuestra manera de hacerlas fuera la manera apropiada de hacerlo. Ok, muchas gracias, Carlos David. Fíjense que ahorita que estaba usted leyendo eso, por ejemplo, en la cultura maya, o sea, nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? La forma como nosotros vemos el mundo. Entonces vemos que nosotros, por ejemplo, dentro de la cultura maya, yo tuve la oportunidad de compartir con una compañera de Cobán, que entonces ella nos compartía dentro de lo que es la experiencia, dentro de lo que es la cultura maya, ¿verdad? Cómo ellos vienen y antes de construir una casa, vienen y le cortan el pescuezo a la gallina y riegan su sangre en los 4 puntos cardinales. Para nosotros que no lo hacemos, no lo vemos bien, ¿verdad? Pero dentro de la cultura maya, eso es algo fundamental, porque tiene su significado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con la teoría del reflejo. ¿Quién me podría apoyar? ¿Saraí? Mandelita. ¿Podría leerme usted eso, por favor? Muy bien. El segundo peldaño del conocimiento es la generalización de los fenómenos individuales, la formación de conceptos, de categorías, el descubrimiento de las leyes que reflejan los rasgos esenciales del mundo objetivo. En los conceptos científicos, el mundo se refleja más profundamente en las sensaciones, puesto que con ayuda de la ciencia se conocen las leyes que rigen el desarrollo de los objetos y de los fenómenos.
El hombre, en el proceso de su actividad práctica, de su acción sobre la naturaleza, va conociendo el mundo que le circunda. O sea, Las que nos cosas que rodea, ¿va? existen, sí, las cosas que existen fuera de nosotros, nuestras perfecciones y representaciones con sus imágenes. Leyes es igual, leyes regulan los derechos de uno y otro. ¿Para qué? O para crear orden. Entonces vemos, ¿verdad? De que el conocimiento, ¿verdad? El segundo peldaño del conocimiento es la generalización de los fenómenos individuales, ¿verdad? Cómo se forman esos conceptos, ¿verdad? Las categorías que tienen, así como el descubrimiento de las leyes que van reflejando esos rasgos, ¿verdad? Esenciales de este mundo objetivo. ¿Alguien me podría leer esa, por favor? Cristian Rolando. ¿Sí, Leida? Por favor, ¿me colabora? Va. La comprobación práctica de nuestras naciones, conocimiento o concepto que se tiene de algo. Es el tercer peldaño del proceso de conocimiento, del reflejo de las leyes del mundo objetivo en el cerebro del hombre. La práctica nos ofrece la comprobación de estas imágenes, separando las verdaderas de las falsas. Ok, ¿podría explicarnos qué entiende? Pues por lo que entiendo que dice que hay, pues, como le dice de último, va que separar las que son las verdaderas de las falsas, como por un ejemplo puede decir, va, para poner algo tan obvio, el fuego quema, va a ser algo verdadero, va. Y otros pueblos que dicen el fuego pues no quema. Ahí separamos el contenido que es verdadero del falso. Y obviamente sabemos que es verdadero que el fuego quema. Ok, muchas gracias. Qué bueno que está participando. ¿Quién me puede colaborar ahorita? Hoy vamos a ver la dialéctica como lógica y la teoría del conocimiento, que es parte de los contenidos, ¿verdad? ¿Alguien me quiere colaborar? ¿Alguien me quiere colaborar? ¿O digo nombre? Si gusta, yo, Leida. Por favorcito. Ok. La dialéctica como lógica y la teoría del conocimiento. Lenin fue el primero de los marxistas que planteó este problema en todas sus proposiciones, contribuyendo así una comprensión más profunda del contenido de la dialéctica. Esto no significa en absoluto que para los fundadores de la dialéctica materialista, Marx Me y permite Engels. me permite un momentito. Esta puede ser pregunta de examen también. Miren, ¿quiénes fueron los fundadores de la dialéctica materialista? ¿Oyeron? Ahí está la respuesta. Miren, Marx y Engels. Siga, por favor. La dialéctica no se presentará en todo su ay, Lita, se me borra esto, perdón. Multilateralidad. Que no la estudiara como lógica y teoría del conocimiento. Basta recordar el Capital de Marx, en el que, según expresión de Lenin, la dialéctica en todos sus aspectos se aplica el análisis del capitalismo. Precisamente con respecto a el Capital, Lenin formuló su idea de que la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento son uno y lo mismo. La lógica dialéctica, ¿solo ahí? No, sigue. Ok. La lógica dialéctica no es otra cosa sino la historia y el proceso del conocimiento en su elaboración lógica. Junto a la lógica dialéctica existe la lógica formal, la cual estudia las leyes de relación entre las premisas y las conclusiones y las leyes de la demostración. El materialismo dialéctico se apoya en el análisis de las categorías en los principios de la teoría marxista, leninista del
reflejo y la dialéctica. Ok, se dan cuenta, hay varias preguntitas del examen. Las diapositivas están cargadas, ¿oyeron? Entonces vemos qué es el capitalismo. ¿Alguien me podría decir qué es el capitalismo? Hablamos de Marx, hablamos de Hegel. ¿Quién fue Marx? ¿Quién fue Hegel? ¿Qué es el capitalista? ¿Qué es ser capitalista? ¿Alguien me puede colaborar? Ok, si no, vamos a decir nombres por acá. Ahorita vamos a buscar nombres por acá. Voluntariamente primero, Edgar Estuardo. Pues ahí dice que como dijo Hola, usted, Ligda. Ligda. Sí, dígame. Edgar Estuardo. Dígame, Es que Edgar. estoy aquí con una compañera, porque en mi casa no había internet. Está bien, eso es bueno que se apoyen ustedes. Igual, si para no eso tienen estamos. internet acá, y yo tengo también, les puedo compartir, no hay pena, solo se tienen que venir para acá. Dígame, ¿qué le puedo apoyar? Cuéntenos, ¿usted qué para usted ha escuchado del capitalismo y del marxismo? Del capitalismo he escuchado. Ajá. ¿Qué ha escuchado? He escuchado que el capitalismo se formó cuando se separaron las clases, que los dueños de los medios de producción empezaron a separarse de la clase obrera, los que no eran dueños de los medios de producción. Y que el capitalista es el dueño del medio de producción, ¿verdad? El que gracias a los medios de producción va generando capital y ganancia, ¿va? Y empleo también, ¿verdad? Y empleo también, ¿va? Ajá. En pocas palabras, él es el burgués y el proletariado, creo, si no me equivoco, es el obrero. ¿Alguien más? ¿Y qué ha escuchado sobre Marx? Marxismo. Gracias, Ligda. Gracias a usted. ¿Alguien que quiera colaborar? ¿Qué han escuchado sobre Marx? Recuerden que esas son corrientes ideológicas, ¿verdad? Pues de lo que he escuchado de Marx, no solo por esta clase, sino por otras, que Marx, aparte de lo del capitalismo, fue comerciante y fue muchas cosas, que tuvo también el libro del Capital, otro libro llamado, no me acuerdo, que era de política también, que es uno de los fundadores del capitalismo material, creo que es. Y que en base a él, en base a los conocimientos de él y más que todo del libro del Capital, estamos viendo lo que es lo de la clase de economía política y también es, como era filósofo, también estamos viendo lo que es esta clase de elementos de la lógica dialéctica. Ok, entonces se dan cuenta qué papel tan importante. Imagínense hace cuántos años existió estas personas y todo lo que nos han dejado hasta la fecha, ¿verdad? Cómo ellos han influido en nuestra forma de pensar y en nuestras ideologías, ¿verdad? Porque unos van a decir, yo estoy en contra del capitalismo. Otros van a decir, yo estoy en contra del marxismo. Y otros lo van a decir a la inversa, ¿verdad? Yo estoy a favor del marxismo o yo estoy a favor del capitalismo, porque cada quien lo va a ver desde su punto de vista. Pero entonces vemos el rol que han jugado ellos dentro de las corrientes ideológicas, ¿verdad? Y en este caso de la dialéctica, ¿verdad? ¿Quién me puede apoyar ahí? Solo que se lo voy a poner en más blanquito para que así. Primera vez que uso blanco, ¿saben? Pero no me gustó mucho, pero ya había hecho las diapositivas. ¿Quién me puede apoyar? ¿Quién me puede apoyar, por favor? Porque todavía nos falta y no sé qué hora tenemos. ¿Quién me puede apoyar, jóvenes? Ok, Jonathan. Ok. Ok, Rodolfo. Es donde está más blanco, es que me cuesta ver. Ok, ahorita se lo voy a poner todo blanco. Disculpe. No tenga pena. Ahorita, si usted quiere, le cambiamos color también. Casi no muy mirindas. Ya somos dos usted. Yo creo que mejor lo hubiera dejado en negro usted. Ahí está. Ahí sí lo.
Sí, eso quiere decir que ya no volveré a usar blanco ustedes de fondo. Pues Usted sigamos, pues. Ya, desde el, Perdón. Ahí está. el estudio. El estudio y la exposición de las categorías y leyes de materialismo dialéctico debe partir de la unidad de los métodos lógicos e históricos, lo cual a su vez expresa la lógica objetiva de las relaciones de las cosas y su desarrollo. El desenvolvimiento en relación con la complicación de sus relaciones, ya que, según Marx, la marcha del pensamiento abstracto que asciende de lo más simple a lo complejo corresponde al proceso histórico real. En este sentido, la dialéctica se presenta igualmente como doctrina del ser y como doctrina del conocimiento. Sin embargo, la dependencia de estos dos lados o aspectos de la dialéctica no es lo mismo. No solo es imposible comprender y desarrollar la nociología y la lógica fuera de la ontología dialéctica, sino que la propia doctrina del ser científica, la teoría de la dialéctica del mundo objetivo, es inconcebible al margen de la dialéctica del conocimiento. Si la lógica y la nociología no fueran capaces de formular los principios del reflejo en los conceptos y juicios de los complejos y contradictorios procesos del desarrollo dialéctico objetivo, este seguiría siendo un secreto bajo 7 sellos, insistiendo en que la dialéctica es la lógica y la teoría del conocimiento. Lenin también tomó en consideración que la dialéctica debe ser revelada igualmente como la doctrina acerca de cómo se desarrolla el conocimiento, de cuáles deben ser los conceptos y juicios humanos para reflejar la realidad compleja y llena de contradicciones. Ok, entonces vemos, ¿verdad? Estamos entrando un poco a ver lo que es la historia de lo que es la teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces vemos como Lenin, ¿qué otros personajes mencionan acá? Marx, Lenin, ¿quién otros? Solo ellos mencionan esta, ¿verdad? En esta diapositiva. Vemos cómo insistían, ¿verdad? En que la dialéctica es la lógica y la teoría del conocimiento, era lo que decía Lenin, ¿verdad? Y vemos que también él consideraba la dialéctica que debe ser revelada como una doctrina, pero una doctrina que va enfocada ¿a qué? A desarrollar el conocimiento, en la cual nosotros vemos los conceptos y los juicios humanos que permiten reflejar, ¿verdad? La realidad compleja y llena de esas contradicciones que se dan, ¿verdad? ¿Alguien me puede apoyar con la siguiente? ¿Quién me puede apoyar? Digo nombre. La dialéctica. ¿Me escucha? Sí, ¿se le escucha? Así le voy a cambiar de una vez acá, de negrita, oye. Ok, ¿ya? La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, de la humanidad y del pensamiento. La palabra dialéctica procede del griego dialegomai, que significa diálogo, conversación, polémica. La dialéctica era la manera de llegar a la verdad mediante la discusión y la lucha de opiniones, tratando de descubrir contradicciones en las argumentaciones del interlocutor. Engel estableció que un desarrollo no se da en línea recta, sino en espiral. Un desarrollo a saltos, transformaciones de cantidad en calidad, de impuestos dados por contradicciones, de interdependencia e íntima concatenación de todos los aspectos de cada fenómeno. Engel lo define. Considera las cosas y las ideas en su encadenamiento, en sus relaciones mutuas, en su acción recíproca y la modificación que de ello resulta, su nacimiento, su desarrollo y su decadencia. El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona la posibilidad de comprender
los más diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico, al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices, el desarrollo de la realidad. Muchísimas gracias, Lady Natalia. Bueno, dentro de las preguntas de la tarea que les dejé para esta semana, les coloqué qué es lógica formal, qué es lógica dialéctica, y tienen que elaborar un cuadro comparativo de las similitudes y las diferencias que existen entre lo que es la lógica formal y la lógica dialéctica. Bueno, entonces ahorita ya vamos a entrar a ver las características de la dialéctica. Permítame que le vamos a cambiar color acá porque ya me di cuenta que no funciona. Ok, ¿alguien que me quiera colaborar ahí? Vemos que la dialéctica formal y la lógica formal, y la lógica dialéctica tienen algunas similitudes, pero al mismo tiempo tienen diferencias. Y vemos que entre las características que tiene la dialéctica, ¿verdad? Dice que todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. Ahorita que cuando estaba realizando mi material, fíjense que yo recuerdo haber leído, permítame, vamos a ver si me puedo ingresar. Carta del jefe Sioux, permítame. Carta del jefe Sioux, aquí. No, del jefe Sioux es. Ok. Se los voy a compartir, permítanme, que me gustaría que lo escucháramos. Me pareció tan interesante, permítanme. Voy a dejar de compartir en este momento, ¿oyeron? Para compartirles otra cosa que tiene que ver mucho con la relación de la relación que existe. Permítanme. Carta, aquí está. A ver si la podemos ver en video, ¿oyeron? Ahorita vamos a ver si me lo permite, ¿oyeron? Si no, pues se los vamos a hacer llegar de otra manera. Pero fíjense que me llamó mucho la atención la primera vez que yo leí, mejor dicho, porque yo lo leí, la carta del jefe de los Estados Unidos. Ok, permítanme, vamos a ver. Y me van a decir si no tienen relación. Vamos a ver si nos carga. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Squamish, ofreciendo en contrapartida crear una reserva para este pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables.
como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto, deberán tratar a los ríos con la misma dulzura que se trata a un hermano. Si quieres vender online, asegúrate de llamar. No se le escucha, Ligda. No sé si soy solo yo, pero no se le oye. Tiene el micrófono apagado, Ligda. No se escucha. Lida, no se le escucha.
¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí. Va, entonces me permiten, vamos a regresar. En lo que yo regreso a las diapositivas, me gustaría que me hagan comentarios sobre lo que les acabo de compartir y la relación que tiene con lo que estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? ¿Alguien me podría hacer comentario? Pues como dicen la primera característica, que todo está unido, ¿verdad? Y todo está unido y también es gobernado por múltiples leyes, que es lo que vemos cuando el presidente, le voy a decir, le dijo al nativo que quería comprar sus tierras y poder crear una reserva. Entonces, todo está, el nativo le explica cómo es que todo es simbólico para él y cómo es que debe tratar su tierra si quiere comprarla. Ok, entonces vemos las consecuencias que estamos viviendo ahorita con el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Es consecuencia de lo que el daño que le hemos hecho a la naturaleza, ¿verdad? Entonces dice que todos somos parte de la tierra. O sea, si nosotros le hacemos daño a la tierra, nos lo estamos haciendo nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de lo que estamos viviendo ahorita es el daño que nosotros le hemos hecho a la tierra, ¿verdad? Y esas repercusiones que tenemos actualmente es consecuencia de esa conectividad que hay con el universo, ¿verdad? Todos dependemos de todos, no podemos decir, yo no necesito de la lluvia, yo no necesito de las plantas, yo no necesito de la gente que vive en la montaña, ¿verdad? Todos dependemos de todos, ¿verdad? Y hay esa conectividad y entiende uno por qué, por lo menos en la cultura maya, ellos tratan de preservar los bosques, ellos sí están organizados y tratan de preservar el bosque, ¿verdad? Porque sabemos que si cortamos los árboles, estamos destruyendo nuestro planeta y lo estamos viviendo, ¿verdad? Estas son las repercusiones de todo ese daño que le hemos hecho, ¿verdad? Y el otro que sería todo cambia, la realidad está en constante transformación. Lo viejo parece mientras surge lo nuevo. El cambio es debido a la lucha de fuerzas contrarias y vemos que es la esencia de las cosas, ¿verdad? Es otra de las características de la dialéctica, ¿verdad? Y la última que sería que el mundo objetivo es gobernado por múltiples leyes. Entonces, ustedes se acuerdan que vimos las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá ahorita. Ya vimos que la lógica dialéctica, ¿verdad? Entonces es el arte de dialogar y discutir, pero siempre utilizando la razón, ¿verdad? Y vemos que la importancia ideológica por el hecho de su nivel de acercamiento a la realidad. Ok. Gracias, Sara. Ahora nos damos cuenta que cómo con anterioridad se cuidaban el medio ambiente. O sea, imagínense hace cuántos años fue esa carta escrita, como el año de 1800 y fracción. Pero qué sabiduría, qué sabiduría. Y considero de que ustedes también deben de estar comprometidos, ¿verdad? No estamos tarde, porque ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Un caos, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que es la lógica dialéctica, ¿verdad? Vemos que la lógica dialéctica no busca alejarse de la realidad para comprenderla mejor, sino que lo que quiere es acercarse más a ella, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nos involucramos más con esas contradicciones de la naturaleza, del hombre y de la sociedad. O sea que no podemos nosotros descartar de no involucrarnos, debemos de involucrarnos. Y vemos ahorita vamos a ver un poco de lo que es la historia de la dialéctica, ¿verdad? El análisis histórico de la lógica dialéctica. ¿Alguien me podría colaborar, por favor? Digo nombres. Jonathan Cuellar. Joatan, perdón. ¿Me podría apoyar?
Dice que voy a manejar ahorita, no sé si en otra actividad apoyo. Ok, ¿alguien que quiera colaborar? Si no digo no, otro nombre. Ahí me recuerdan que les comparte el link de asistencia, ¿oyeron? Entonces ahorita vamos a ver, Valeria dice que abandonó. ¿Quién quiere colaborar? Ok, muchas gracias. ¿Quién me puede colaborar con esta otra? Que vamos a ver las matemáticas y la lógica. Solo le vamos a cambiar acá. Porque ya me di cuenta que no funciona. ¿Quién me puede apoyar con las matemáticas y la lógica? Ya, aquí estamos ya viendo un poco de historia en lo que es la relación de la matemática con la lógica y las otras ciencias. Nos faltan todavía varias diapositivas ustedes, así que tenemos que apurarnos un poquito. Vaya, gracias, Eli Saraí. Dejo en el uso de la palabra. Las matemáticas y la lógica. Del año 600 hasta el 300 años antes de Cristo se desarrollan en Grecia los principios formales de las matemáticas. Este periodo clásico lo protagonizan Platón, Aristóteles y Euclides. Platón propone ideas o abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y sistematizado. Euclides es el autor que establece el método axiomático en los elementos. Euclides organiza las pruebas deductivas de que se dispone dentro de una estructura sistemática rigurosa, altamente eficaz. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente, Platón. ¿Quién me puede colaborar? Sí, Saraí. Platón. Platón edifica su teoría del conocimiento con el fin de justificar el poder emergente de la figura del filósofo. Sostiene la existencia de dos mundos en el mundo de las ideas y el de mundo físico de los objetos. Según Platón, lo concreto se percibe en función de lo abstracto y por tanto el mundo sensible existe gracias al mundo de las ideas. Platón escoge el formato diálogo como forma de transmisión del pensamiento. Ok. ¿Quién me hace el favor de la siguiente? Ya. Y aquí que vemos que fue el año 1500 después de Cristo al 1800 después de Cristo, ¿verdad? En el cual pues hubo un retroceso de la escuela clásica de los griegos, ¿verdad? En cuanto a los periodos de autoridad religiosa. Y vemos que el Renacimiento es el inicio de una nueva revolución que en este momento revive la ciencia, ¿verdad? Y las matemáticas. Y vemos que las representaciones más destacadas son las de Descartes, Newton y Lewis, ¿verdad? Leibniz. Y tenemos aquí a John Locke, que determina el valor de nuestro conocimiento. Dice, ahorita vamos a ver qué me escribió aquí su compañero. Él escribió algo interesante acá. Dice Jonathan, hemos visto que en el transcurrir del tiempo las otras generaciones y en cuenta las nuestras no hemos tenido el debido respeto por la naturaleza sin pensar que todo está unido, tanto nosotros como los recursos naturales. Me alegra que estemos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces vemos que John Locke, ¿verdad? Determina que el valor tiene nuestro conocimiento, ¿verdad?
El ejercicio, una enorme influencia en la cultura europea a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, ¿verdad? Y preparó el terreno para Immanuel Kant. Luke parte de que todo lo que conocemos se debe a los sentidos. Y él mismo decía que trataba de probar que todas las ideas provienen de ¿qué? De las experiencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenemos aquí a Hegel, ¿verdad? Que es autor de la ciencia lógica y que al mismo tiempo él atribuye que con este trabajo la constitución de la lógica dialéctica como principio motor del concepto que disuelve y se produce las particularidades a lo universal, ¿verdad? De lo universal, mejor dicho. Y a Kant, que él propone una lógica formal en la cual ningún contenido es objeto del conocimiento lógico, ya que de las cosas en sí no podemos tener conocimiento. Solo podemos hablar de las cosas como se me presenta. El entendimiento en particular está sometido en acciones a reglas que podemos investigar. Más aún, hay que considerar que el entendimiento como la fuente y la facultad de pensar y las reglas en general. Y veamos acá, tenemos a Frege, ¿verdad? Que él parte del análisis de los fundamentos de las matemáticas, lleva a cabo la más profunda renovación y desarrollo de la lógica clásica hasta el momento, y es el primero en introducir unos cuantificadores u operadores y elaboración de una teoría cuantitativa, que ahí entraría lo que es la estadística, ¿verdad? Y en las matemáticas y en las ciencias empíricas, la cuantificación es el acto de contar y medir que mapea las observaciones y experiencias de los sentidos humanos en cantidades. Y vemos que esta cuantificación es fundamental, ¿verdad?, para el método científico. Luego tenemos a Russell, que él fue creador de la logística y uno de los pensadores de mayor influencia en la filosofía científica contemporánea, que sigue además los trabajos de Cantos, Peano y a Frege, Russell, y ellos proponen fundamentar y axiomatizar, ¿verdad?, la matemática a partir de los conceptos lógicos. ¿Y cómo los culmina? Con una publicación que él realizó en el año 1910 a 1913, ¿verdad?, de los monumentales Principios Matemática en colaboración con Whitehead, obra que además sienta las bases de la moderna lógica formal. Y por último nos falta uno más, además de la revolución lógica, que fue en el 1950, ¿verdad?, que esta evoluciona como un gen hacia la culminación del conocimiento libre que nace del rigor formal de la matemática griega, ¿verdad? Y vemos que emerge de una forma renovada, ¿verdad?, de las etapas de la persecución de la oscura como la Edad Media y otros intentos más recientes, hasta que se dio un intercambio constante y continuo, ¿verdad?, de datos en la moderna era de las estructuras de redes que Internet proporciona a modo neuronal a la humanidad. Es donde estaríamos ahorita, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica, verdad? Vemos que la lógica formal representa una herramienta útil a la hora de crear ideales como suceden en las matemáticas y las ciencias naturales, como la física y como la química. Vemos que estudia la estructura o formas de pensamiento, ¿verdad?, como son los conceptos que solo hemos visto, las proposiciones, los razonamientos, y su objeto es establecer argumentos válidos o lógicos, ¿verdad? Entonces él dice que A es igual a A, es decir, algo es igual a sí mismo, que es el principio de la entidad, y A es igual a B, es igual a C, entonces A es igual a C, que es el principio del tercer excluido, ¿verdad? Y luego tenemos la lógica dialéctica, que es una técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de una tesis, y su antítesis es aquella que tiene en cuenta el movimiento. Y vemos, además de eso, ¿verdad?, que la lógica dialéctica es una técnica de razonamiento
que procede a través del despliegue de una tesis y su antetesis, es aquella que tiene en cuenta el movimiento. Vemos que la tesis, antetesis y síntesis son los tres elementos que constituyen el proceso de la dialéctica y que se define como una técnica y además de eso como un método lógico, ¿verdad? Que nos permite analizar o descubrir la realidad. También es como conocida como triada dialéctica, ¿verdad? Porque son tres elementos los que están inmersos dentro de ella, ¿verdad? Entonces vemos que esta lógica está más cerca a nosotros y se basa en la teoría de conjuntos difusos que se definen también como operaciones de unión, de intersección, de diferencia, de negación o de complemento, ¿verdad? Y vemos que ¿sí alguien levantó la mano? Ok. Entonces vemos que, o complemento y otras operaciones sobre conjuntos, su principio fundamental es la ley de la unidad y lucha de contrarios. Y terminaríamos acá, no faltan 2 diapositivas, ¿verdad? Que Hegel decía que la primera fase, la tesis, que es la afirmación para el desarrollo del conocimiento, y la acción, que son espíritus subjetivos. La siguiente, que es la antítesis, que es la crítica o contradicción de lo anterior, o sea, el espíritu y el objetivo. Y la tercera, que es la síntesis, ¿verdad? Que se genera ¿cómo? A través de la crítica, de la antítesis, y vemos que es el proceso de superación de la contradicción, o sea, el espíritu absoluto. Y terminaríamos, ¿verdad?, con lo que son las leyes de la dialéctica, con la ley de la dialéctica, que entraría la ley de la unidad de la lucha de contrarios, ¿verdad? Que es la médula, o sea, la parte fundamental, ¿verdad?, de la dialéctica materialista. Vemos que la dialéctica parte del criterio en que las cosas y los fenómenos de la naturaleza llevan implícitas contradicciones internas, como son la fuente del proceso del desarrollo. Además de eso, tenemos la ley de tránsito de contrarios cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Que trata de cómo y de qué manera discurre el proceso de desarrollo. Y por último, tenemos la ley de la negación, que da a conocer la dirección general o tendencias del desarrollo del mundo material. Entonces, eso sería nuestra clase por el día de hoy. Solo permítame que les voy a compartir el link de asistencia. No sé si hay preguntas, sugerencias. Me gustaría que cada equipo, por favor, active su cámara para la foto respectiva de la evidencia que sí estuvieron en clase, ¿verdad? Ahorita les voy a subir gracias por recordarme. No me permite ahorita. Ahorita les comparto. Linda, nos vamos a colocar. Nos vamos a colocar, Linda. Ok, solo déjenme que les estoy mandando el link de asistencia. Perdón. Sí, porque te dejo el tesoro. Solo permítanme me permiten un momento. Voy a verlo el link de asistencia. Ay, permítanme un segundo. Se pueden activar en lo que yo busco, por favor, y toma la captura del coordinador y me la manda, en lo que yo les busco el enlace del link de asistencia, que pegué otra cosa que no era eso. Permítame, vamos a ver. No, que así se coordinaran para hacerlo del informe, fuera bonito. Pero han adelantado bastante. Ya lo hicimos. No, ahí le recuerdan al ingeniero Abel que les tiene que revisar, ¿oyeron? Y al maestro Chito. Solo me permiten un segundo. Ay, permítanme. Me permiten un segundo. Ahorita les voy a compartir el link de asistencia. Permítanme un momento de evidencia, agenda, aquí está. Ahorita se las... ¿Ya tomó el equipo número 1 su fotografía? Equipo número 2. Equipo número 2, por favor. Ahorita ya les voy a compartir. Permítanme un segundo, ¿oyeron?
Equipo número 2. Equipo número 3. Los coordinadores me comparten la foto, por favor. Y equipo número 4. Equipo número 5. Equipo número 6. Deme chancecito, licenciado. Ahorita van a poner sus cámaras mis compañeros. Ok. Grupo número 6, por si no escucharon. Colocar sus cámaras, por favor. Y equipo número 7. Les encargo a los coordinadores, por favor, me envíen las fotos, por favor. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la otra semana. No se les olvide hablar con sus docentes, que ellos les van a hacer la primera revisión, que sería el ingeniero Abel y el licenciado Quinto. Y la licenciada Besa, yo que le vamos a dar la última revisión. Licenciada, disculpe, en el link de la asistencia dice necesitas permiso. ¿Ya se los mandé? No deja abrir, dice necesitas permiso. Qué raro. Pero si es el mismo que Tiene que usted. entrar con su correo institucional, si no, no lo va a dejar entrar. Ok. Entonces, ¿hay preguntas, dudas, sugerencias? Todo claro, licenciado. Ok, entonces nos vemos la otra semana. Por favor, estudien ustedes para que mejoren esas notas del parcial. Y estudien lo que las falacias de ese documento. Les voy a sacar el material, ¿oyeron? Ahora lo otro sí una se lo tengo que... consulta. Dígame. ¿Será que se pudiera quedar al final de la sesión cuando se salgan todos? Quiero platicar unas cositas con usted. Ah, ok. Si quiere, me hace videollamada. Ah, ok. De acuerdo, licenciada. Me hace videollamada. Ok. De acuerdo, gracias. Vale, entonces...